Así que la lección que estamos considerando para este fin de año, o la primera lección que estamos considerando, es titulada Perseguidos, pero no desamparados. Y como sabes, de costumbre nosotros vamos a estar dándole seguimiento a un texto bíblico para memorizarlo. Y en este caso es el capítulo 4 y verso 4 de la carta a los Filipenses. Y dice de esta manera: regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Qué bonito, ¿no? El apóstol Pablo nos está instando a que en todo momento debemos regocijarnos en el Señor. La lección de hoy lunes, de hoy domingo, es titulada Pablo, el prisionero de Jesucristo. Y para que esta lección sea más amena y contemos con la influencia del Espíritu Santo, te invito a que tengamos una breve palabra de oración. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte inmensamente por tu misericordia. Padre, muchas gracias porque en esta lección te ha propuesto recordarnos que debemos ser misioneros de Jesucristo. Que no importando la circunstancia que estemos viviendo, que es menester que miremos al cielo recordando que sobre todas estas cosas nosotros tenemos una misión, y es la de pregonar que Cristo viene por segunda vez. Ponemos en tus manos las barreras que nos impiden poder lograr esta misión, y te pedimos que cada día nos des la doble porción de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este trimestre nosotros siempre vamos a considerar una pregunta para responder, y esa pregunta va a servir como el fundamento del desarrollo de la lección. En este caso, la pregunta que nos compete considerar es: ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? Lo primero que debemos considerar es que la lección se desarrolla basada en la disyuntiva en cuanto a cómo nosotros podemos ubicar el sitio donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado. Aquí se dice: Pablo había entregado su vida a Jesucristo. Si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. El apóstol lo escribe a sí mismo como embajador en cadenas. Había estado en viajes misioneros, levantando iglesias y entrenando obreros para el Señor. Podría haberse preguntado: ¿por qué estoy aquí cuando podría hacer mucho más sin estas cadenas? Aquí la disyuntiva es poder nosotros ubicar dónde estaba preso. Se agrega más adelante: en ninguna de las epístolas de la prisión Pablo menciona exactamente dónde estuvo encarcelado. Por ello, algunos han sugerido Éfeso o Cesarea, pero no hay evidencias bíblicas de que Pablo haya estado privado de libertad en Éfeso. Y es aquí donde nosotros queremos hacer el énfasis que es importante para el desarrollo de esta lección. Aunque nosotros no encontramos exactamente la ubicación, sí en la epístola habla un poquito acerca del lugar donde él se encontraba, o el lugar donde estaba encarcelado. Se agrega aquí en primer lugar que había un pretorio. O sea, buscando las pistas se dice que había un pretorio. Y nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en la idea del pretorio, porque cuando Pablo habla en Filipenses, no se refiere principalmente a un lugar en específico, sino haciendo referencia a personas. Él dice la guardia pretoriana. Sin embargo, en Filipenses capítulo 1, verso 13, él dice que toda la guardia pretoriana llegó a tener conocimiento, a familiarizarse con el Evangelio. Y es importante que le prestemos atención a esto para nosotros comprender la idea central de nuestra lección de hoy domingo. Se está diciendo aquí que la guardia pretoriana había llegado a familiarizarse con el Evangelio. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Y es que si nosotros conociéramos la influencia que tenían los de la guardia pretoriana, nosotros dijéramos entonces que el Evangelio estaba siendo muy predicado. El caso es que la guardia pretoriana normalmente era un total de 14,000 personas. Y esas personas tenían mucha influencia política en el desarrollo de una nación. Por eso se menciona que en varias ocasiones hubo personas de esa guardia que derrotaron gobiernos y se pusieron ellos mismos en esa posición. Lo que significa
que ellos tenían mucha influencia para las decisiones que se tomaban en un gobierno. En ese sentido también, las personas que se encargaban o que estaban en ese ambiente de la Guardia Pretoriana eran personas que eran seleccionadas de Italia y también en otros casos de las guardias romanenses. Lo que significa que si Pablo provocó que esos personajes llegaran al conocimiento de la verdad, también hay probabilidad de que al ellos volver al sitio donde vivían, ellos llegaron extendiendo el mensaje que ellos habían conocido. Lo que nosotros debemos considerar en esta lección no es solamente el dato de la influencia política de esos guardias, es el hecho de que nuestra lección es titulada Pablo, prisionero de Jesucristo. Aunque Pablo estaba en una prisión, esa prisión no evitó que él pudiera servir como el ente que extendiera el evangelio de la gracia y de la salvación. Y lo que estamos diciendo con esto es que independientemente de las circunstancias en que él se encontraba, eso no lo evitó. La pregunta la estamos respondiendo diciendo, repito la pregunta, ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? O sea, tiene mucha importancia porque esa descripción que él hace nos revela las circunstancias difíciles en las que él estaba viviendo, y luego de nosotros leer las demás cartas que él escribió, ver el éxito que él tenía, nos hace entender que podemos nosotros también tener éxito. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos enfatizar, y es que aunque no estamos viviendo en este presente siglo con las circunstancias que él vivió, normalmente, aunque no somos encarcelados físicamente, espiritualmente solemos estar encarcelados. Las tendencias pecaminosas que normalmente tenemos nos impiden ser eficaces como el apóstol Pablo en la extensión del mensaje de la salvación. Y la recomendación que Dios nos haría es a recordar que independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo, debemos ser personas que sirvamos como extensores del evangelio de la salvación. Y es que lamentablemente, aunque nosotros queremos bendecir a las naciones, nuestras conductas, nuestra forma de ver las cosas, nos evitan poder llegar a los demás. Y es que la pregunta que nosotros queremos responder al final de la lección nos va a hacer poder encapsular una idea que quiero que nosotros consideremos. ¿Cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nosotros nos encontremos? ¿Cómo podemos? En primer lugar, recordando que independientemente de la circunstancia que estamos viviendo, Dios no nos ha abandonado. Y principalmente en esta lección, nosotros debemos recordar que Dios tiene propósitos especiales. Pero no siempre seremos prisioneros físicamente. Normalmente seremos prisioneros espiritualmente. Porque cuando somos prisioneros espiritualmente, no logramos salir del momento, del sitio donde estamos. Pero aunque el apóstol Pablo estaba preso, pero espiritualmente no estaba preso. Aunque estaba preso físicamente, espiritualmente estaba libre. Por eso en la cárcel de Filipo pudo predicar el evangelio. Y en las circunstancias de un terremoto pudo cantar himnos con su amigo. Y al cantar esos himnos, el evangelio impactó de manera tal a esas personas que el carcelero terminó preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ti te pregunto, o nos preguntamos. El sitio donde nosotros trabajamos, la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, la universidad donde nosotros estamos estudiando, secular o adventista o de cualquier tipo de religión que sea, ¿nos impide ser fuentes de salvación? ¿Nos impide ser extensores de la gracia de Dios? Ojalá que recordemos que lo único que impide que nosotros podamos bendecir a los demás con el evangelio de salvación es estar presos espiritualmente. Pero si Satanás no logra apresar nuestro espíritu, el evangelio de la gracia será de bendición para todos los que entran en contacto con nosotros. El apóstol Pablo entró en contacto con la guardia pretoriana y lograron familiarizarse con el evangelio. Ojalá que nosotros también, al entrar en contacto con cualquier tipo de personas, podamos bendecir y lograr que ellos
se familiaricen con la gracia de Cristo. Quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración, pero antes quiero recordarte que dejes tu comentario, sigas esta cuenta, porque así impulsamos este contenido a que lleguen a más personas. Padre amado, Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte porque aunque presos físicamente, nunca van a lograr apresarnos espiritualmente. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.